mi tristeza es mía y nada más. ¿De quién Ese. es eso? Pues Mi tristeza es mía es de un cantante argentino que se llamaba Leonardo Fabio. Ay, pero mijitico, Súper se famoso en nos ha caído el Latinoamérica, DNI, ¿no? súper famoso en ¿Cómo no? Y muy guapo Latinoamérica que era y, Leonardo Fabio. y tenía una voz impresionante Sí, el tipo. señor. Y yo no sé cuántos éxitos clavó en América Latina, pero un montón. Leonardo ¿Eh? Fabio. Leonardo Fabio me da nostalgia, pero Leonardo Fabio en su canción hablaba de la tristeza y como saben nuestros oyentes, la semana pasada estuvimos hablando del uso y abuso de ansiolíticos, antidepresivos y pastillas para dormir que tenemos en Europa y concretamente en España. Les habíamos estado hablando que este abuso, bueno, tenía diversas razones, ¿no? Pero que era la medicalización de los problemas de la vida cotidiana, de las emociones y reacciones negativas, y que lamentablemente, por unas razones que nos va a hablar ahora Camilo, pues se tiende a recetar ansiolíticos y todo esto. Les voy a recordar que en Portugal también hay unas grandes cifras de recetas de este estilo. Pero bueno, esto es un problema en España porque es palpable y es tangible el aumento de recetas de este tipo de medicamentos. Y bueno, esto se pudiera arreglar con terapia cognitivo-conductual, higiene mental, higiene del Pero, sueño, pero pero es que ahí es donde tenemos que entrar a ver unas cosas. El programa pasado dimos una serie de pinceladas sí. y estuvimos hablando sobre pues, el desarrollo emocional, el desarrollo de pensamiento. Hablamos de la generación de cristal, de los padres helicópteros, de los padres sobreprotectores que están creando generaciones con pocos recursos ante el trauma, la frustración o los eventos. Acuérdate que cerramos el programa leyendo dos frases que eran una de que que decía así, referente a los padres, estamos obsesionados con protegerlos en lugar de prepararlos para el futuro. No los dejamos caer ni equivocarse o sentirse temor por algo. El problema es que si son de pequeños, no corren el riesgo de caerse cuando escalan las escaleras del parque y seguirán teniendo miedo cuando con sus 29 años emprendan algo. La sociedad ha vendido a los jóvenes que hay que ser felices, sí o sí, y cuando su pareja los deja o pierden el trabajo o cualquier problema tienen en la vida, se vienen abajo. Han desarrollado una intolerancia al sufrimiento que tratan de calmar con fármacos, ¿sí? Y entonces hablábamos ese que es un punto importante. La gente no quiere estar triste por ningún motivo, ni sufrir ninguna frustración, ni enfrentarse a lo que puede desarrollar un problema. nos llama la tristeza por Eso. teléfono. ¿Es? Dile que estoy ocupado. Entonces, eso es un punto importante. ¿Sí? También estábamos hablando de que hay factores que pueden influir también en esas circunstancias y hablábamos ya de lo que influyó la pandemia en este aumento, porque hay que hacer una salvedad. Hasta el año 2005 había un incremento paulatino, leve, moderado del consumo de este tipo de medicamentos, pero a partir del 2005 eso ha pegado un acelerón terrible. Y ese acelerón terrible es cuando empieza la generación, no los millennials, sino los siguientes, que son la generación X, la generación de cristal, ¿sí? Empiezan ya a involucrarse dentro de las vidas sociales. Entonces, todo eso ha puesto un empujón, No puede dormir. insiste, ha puesto un empujón en el consumo de todas estas cosas porque ya ellos son más activos. Y es que si volvemos a ese punto de que las cosas que nos influyen, si vemos que a partir de que empezó la pandemia en el 2019, el consumo de estos medicamentos se ha disparado. Se ha disparado en el punto en que ha subido entre un 3 y un 6% el consumo anual. Ahora, la pandemia lo que nos ha afectado es que ha trastornado tanto la vida social de la gente que se ha manifestado como una alteración en su forma de pensar y en su forma de sentir. Pero curiosamente el grupo más sensible a estos cambios
ha sido el de los 15 a 44 años de edad. Ellos son los que más han sufrido estos cambios mentales. También es notable que cuanto más sea la clase social, más problemas van a tener, pero también van a tener más dificultades para acceder a un tratamiento. El 30% de las personas dijeron estar en algún momento, estar decaídas, estar tristes, pero de ellos el 30% tenían ataques de pánico. ¿Sí? El 25% se sintió excluido socialmente, el 55% no podía controlar una sensación de preocupación permanente, el 85% de los padres percibieron cambios en la conducta emocional de sus hijos durante la cuarentena, manifestándose porque tenían una dificultad de concentración, una irritabilidad, una sensación de aburrimiento permanente. El aislamiento que produjo la cuarentena también demostró que, o sacó a la luz el drama social de aquellas personas que viven solas o de las personas que, por cualquier motivo, no tienen las suficientes habilidades sociales para poder convivir en la sociedad con facilidad. Pero la pregunta que yo me hago, Camilo, es, entiendo que para muchos de estos casos, de estos, digamos, trastornos nerviosos, sueño, insomnio, sea necesario una medicación, sea necesario medicar, recetar algún ansiolítico o algún antidepresivo X, sí, seguramente que sí. Pero en todos los casos es necesario hacer eso. Es que yo te diría que si partimos de entrada, yo no le daría medicación prácticamente a ninguno. Es que eso es lo que yo voy. Sí, por una sencilla razón. Y el ejemplo siempre típico es ese. Se te muere un familiar. Entonces, ¿qué? ¿Te doy a dar una pastillita para que resucite? No. ¿Te voy a dar una pastillita para que superes el episodio del duelo? No lo vas a superar. Como no lo superes tú, la pastillita no te lo va a superar. Entonces, ¿por qué estamos recetando tanto? Porque es fácil. Es fácil. Pues por eso lo que te decía yo. O sea, yo voy al Por médico. eso, es que no has puesto atención a esta frase. No has puesto. Hemos desarrollado una intolerancia al sufrimiento que tratamos de calmar con fármacos. Sí, es fácil. Pero si yo acudo a un médico, mi médico de cabecera, médico particular, X, yo acudo a un médico. Pero es que te estás adelantando a los acontecimientos. Pero espérate. A lo mejor yo digo, ay, por favor, doctor, una pastillita porque no puedo dormir, porque me siento muy mal, porque me siento muy triste. Mi médico me debería enviar a alguien que me hiciera terapia. Por eso te digo yo, te estás adelantando a los acontecimientos. Estás saltándote etapas. Entonces no avancemos tanto. No veamos el final de la película cuando tenemos que ver el comienzo. Vale. ¿Ves? Entonces, parte de este problema es que tenemos dos grupos de trastorno mental que tenemos que ver aquí. Uno es la depresión y otro es la ansiedad. La depresión es un miedo a cosas pasadas, ¿sí? Es un miedo hacia el pasado, ¿sí? Ahora, la depresión es la enfermedad que más discapacidad emocional causa en el mundo. 260 millones de personas viven deprimidos todo el santo día, ¿sí? Y eso significa que vale en el mundo 92.000 millones de euros, hablando en términos económicos. ¿Pero están realmente deprimidos? Bueno, es posible que sí, pero es que el problema no es si están realmente deprimidos o no lo están. El problema es que clínicamente están deprimidos y clínicamente están recibiendo un tratamiento farmacológico, que eso es otro punto distinto, ¿sí? Tú puedes tener un momento dado un periodo de tristeza y entonces tú vas y le dices a alguien, es que estoy triste. Ah, no, es que tú no estás triste, tú estás deprimido, ¿sí? Entonces eso también es. Ahora, ya habíamos hablado de que la depresión ha ido aumentando un 6% en su diagnóstico por año, desde el 2005, ¿sí? También habíamos hablado que es una enfermedad más de mujeres que de hombres y que el 7% de ellos tendrá una mortalidad prematura. El 18% de los problemas depresivos que generan muchas personas están vinculadas con el trabajo, ¿sí? Bien sea o porque no estás trabajando, o porque estás trabajando y no estás satisfecho con tu trabajo. Demasiadas horas, poco descanso, poca interacción con la familia, demasiadas exigencias, un jefe cansino, etcétera, el bullying, todo ese tipo de esas cosas, ¿sí? Ahora,
En España, las poblaciones con mayor diagnóstico de depresión son Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Y las que menos, las Baleares y Cantabrias. Castilla-León, ¿será por lo Castilla y León? vaciado? Yo qué sé. Hasta ahí es muy difícil tratar de encontrar las causas locales de por qué una cosa sucede a la otra. Tú puedes decir en las Canarias, pues es que son unas islas, siempre tienen un clima más favorable, el mar, las montañitas, como no sea que le dé por un volcán por dar la Claro. lata, pues todo eso puede ser. Ahora, la prevalencia de la depresión en niños y adolescentes, es decir, hasta los 19 años, en España es la más alta de toda Europa. ¿Sí? Perdón. Después Portugal, viene Portugal, Uy. Irlanda, Suiza, Austria y Noruega, son los que más. Sin embargo, los países que tienen menor depresión entre sus niños y adolescentes, pues fíjate y verás, son la Polonia, la República Checa, Hungría, Rumanía, Bulgaria, la antigua Eslovaquia, ¿sí? Todos esos tienen mucho menores. Y yo pienso que cuando tú llegas y vas a lo que se llaman los métodos de educación infantil, estos países usualmente tienen unos métodos de educación que el niño aprende a ver las cosas con más claridad desde pequeño. Los enseñas a ser resilientes. Claro, los enseñan y saben cómo comportarse y saben que si, en el momento en que deben callarse y cosas así por el estilo. Es decir, tienen una estructura mental mucho más elaborada que la que tienen el resto de los europeos. Sin embargo, el suicidio en este rango de edad ha aumentado notoriamente y son más los hombres los que se suicidan que las mujeres. Si a eso también le añadimos que con efecto pandémico, pero desde antes ya venía, Sí. y se ha hecho más notable con la pandemia, es que la mitad de los sanitarios están sufriendo algún trastorno emocional como residual. ¿Cuál es el principal? Una cosa que se llama el síndrome de estrés postraumático. Más de la mitad está en eso. ¿Cómo es eso? Un tercio, pues es decir, has tenido que vivir gente que se te muere, gente que no puedes atender, gente que todos los días ves 150 pacientes porque no hay suficientes médicos de atención. Tus compañeros han quedado hospitalizados o en la UCI o han muerto. Es decir, todo eso produce un estrés postraumático. Un tercio de los sanitarios en España han pensado en abandonar la profesión o solicitar la jubilación anticipada, ¿sí? Así que eso es un punto que es muy importante. En general se dice que España sufre, como otros países, una cosa que se llama el síndrome de fatiga pandémica. Es decir, todo para que lo... Estamos hartitos. Todos estamos hasta los huevos del asunto, pero esto se muestra es como un sentimiento de tristeza colectiva, ¿sí? Acompañado de ansiedad y de incertidumbre. ¿Sí? Y en el cual, pues lo que todo el mundo dice es que estoy cansado. Estoy cansado de la cuarentena, estoy cansado de mi trabajo, estoy cansado de estar encerrado, estoy cansado del teletrabajo, estoy cansado de la mascarilla, todo eso. Tienes también que eso se va a traducir en que la gente tiene poco interés en hacer las cosas, no disfruta bien de lo que tiene que hacer o se desmadra directamente. Tiene una sensación de culpa o de baja autoestima, sobre todo es muy generalizado en todas aquellas personas que perdieron familiares y no pudieron hacer el duelo del funeral, que es el rito. Los ritos son importantes para poder superar este tipo de cosas. Tengo un conocido en Venezuela que está haciendo el cierre por la muerte de su hermano por COVID un año después. Claro, porque muchos no pudieron elaborar el rito y el rito te lleva a superar el duelo. Están haciendo las exequias. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. También durante este periodo de tiempo, el suicidio aumentó en su número. Acuérdate que hablábamos que en España 11 personas al día se suicidan, que no es poca cosa, ¿sí? Ahora, el punto es que, claro, tú llegas, lo que tú decías en este momento, pues tú estás deprimido, estás triste, estás agobiado, tienes fatiga pandémica, desinterés, todo ese tipo de cosas, estás deprimido. Muy bien, pues te voy a dar medicación, ¿sí? Pues bueno, pero es que la medicación no es tan eficaz como todos creemos. Más adelante te voy a dar un dato que es absolutamente increíble, ¿sí? Pero en adolescentes y en niños, sobre todo en niños, no está indicada los tratamientos con antidepresivos, ¿sí? No son un tratamiento de elección en adolescentes. Lo que es un tratamiento de elección
¿sí? Es un apoyo psicológico. Ajá. ¿Sí? Pero si a eso le añades que el problema está en que un gran grupo de población no tiene acceso a, porque no hay psicólogos, no hay psiquiatras, tienes que ir de pago. ¿Tú sabes lo que vale una sesión con un psiquiatra? 40 euros. Barato, ¿sí? Pero si le vas ahí, vas a más, ¿sí? Y si tienes que hacer 3 sesiones por semana, ¿tú crees que con un salario mínimo hay un padre que se pueda permitir llevar a su hijo al psicólogo? ¿Y la sanidad ¿Eso? pública? La sanidad pública está peor que la privada, ¿sí? Pues ese es el otro lado. Ahora, decíamos que la ansiedad es el temor al futuro. Sí. La ansiedad, recuerda que lo hemos hablado muchas veces, es un mecanismo que nos dio la naturaleza para evitar que el león nos comiera durante la noche en la selva africana, ¿sí? Pero como ya no hay leones ni estamos en la selva africana, entonces el mecanismo está ahí y el mecanismo no está ocioso. Entonces podemos desarrollar un montón de temores, ¿sí?, a algo. Ese montón de temores hace que estamos en un estado de alerta permanente. ¿Sí? Y ese tipo de alerta permanente lo tienen el 15% de la población española de manera cotidiana, que no es poca cosa. No. ¿Sí? Eso también se traduce que en el mundo son como otros 260 millones de personas que viven con ansiedad por completo. Ahora, esa sensación está también vinculada a una exposición larga, permanente o intermitente al estrés, de lo cual hace que si tú estás, por ejemplo, agobiado con tu trabajo, tienes una carga excesiva, tienes que estar pendiente de los hijos, de la casa, tienes que hacer un montón de cosas, pero no te alcanza el tiempo. Estoy trabajando, pero entonces tengo un jefe exigente porque ahora como somos menos, entonces al ser menos tengo más trabajo y tengo que cumplir con más. Si no estoy trabajando, pues entonces el problema es que estoy agobiado precisamente porque no logro conseguir un trabajo y estoy en el paro desde hace X tiempo. Los estudiantes tienen que están agobiados porque tienen que hacer exámenes, tienen que ir a sus clases, tienen que hacer ahora una parte presencial y una parte telemática. Entonces, todo ese tipo. El que tiene que cuidar a un enfermo crónico comienza a agobiar y puede tener lo que se llama el síndrome del cuidador. El que está enfermo, que soy yo el que está enfermo con una enfermedad crónica, pues entonces estoy en esa alarma permanente de iré a peor, me pasará algo, me dará un zamamuco, ¿qué será? Etcétera. ¿Sí? Y todo eso lo puedes traducir en síntomas físicos. Me duele aquí, me pasa allí, tengo un dolor acá, lo que tú quieras, ¿sí? Ahora, esa sensación de miedo permanente, pues se puede traducir en ataques de pánico, en situaciones catastróficas, en que vamos a tener fobias, en que vamos a tener temores, en que vamos a tener una limitación en nuestra actividad social, etcétera. Ahora, la solución a todo esto, ¿sí?, no son los fármacos. ¡Ey! La solución a todo esto es el apoyo psicológico, ¿sí? Pero es más fácil dar un psicofármaco que conseguir un psicólogo, ¿sí? El problema está en que ya antes de la pandemia había un déficit de psiquiatras y psicólogos en España. Nosotros tenemos entre 8 y 11 psicólogos por cada 100.000 habitantes, No, vale. cuando lo que recomienda la OMS es que haya 23 por cada 100.000 habitantes. Con lo cual nuestro déficit es brutal. Ahora, tú calcúlale que si tú vas a donde un psicólogo particular, la consulta te puede costar entre 50 y 100 euros, ¿sí?, que es lo más o menos. Entonces, eso ya es un problema importante, ¿sí? Ahora, si tú vas por la Seguridad Social, ese déficit de médicos, de psiquiatras y psicólogos, de 11 por cada 100.000 se puede reducir a 6 por cada 100.000. ¿Por qué? ¿Sí? Pues porque no contratan. Es que es así de sencillo. Si contrataran, no tendríamos el déficit. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay lista de espera y la lista de espera puede ir hasta 80 días para que te Ya vea te moriste, de primera te jodiste, vez. Para te que te vea jodiste. de primera vez. En 80 días te jodiste. Entonces, ¿qué es lo que dices? Pues entonces es más fácil que llegue tu médico de cabecera y te dice, tómate un antidepresivo, un antidepresivo, Pero eso uno para dormir. Eso no soluciona nada, Camilo. Pero es que mira este dato. Hubo un grupo que se llama el grupo Furukawa, que en el 2016 hizo un estudio sobre la eficacia de antidepresivos y ansiolíticos.
Y dijo, el 50% de los adultos tratados con depresión, con fármacos antidepresivos, notaban una mejoría cercana al 50% Sí, pero no total. de su sintomatología. Pero curiosamente, el 40% de los adultos que tomaban este tipo de medicamentos comparados con un placebo, pues resulta que mejoraban también en un 50%. Entonces dale placebo. Da exactamente igual darle placebo que darle medicación. Porque aquí... Si a eso le añades que el 90% de los trabajos que se hicieron con Prozac, que se entregaron a la FDA para lograr el registro como antidepresivo, resultaron que estaban todos trucados. ¿Qué? Entonces ya de ahí eso. Por eso también tú no encontrarás que la gran mayoría de los trabajos con antidepresivos no se hacen contra placebo, se hacen contra otros antidepresivos. Y entonces te dirá, es que mi antidepresivo es tanto más que el de referencia, o es más eficaz que el de referencia, o es más efectivo que el de referencia, pero muy poquitiquiticos los hacen contra placebo. Si a eso le añades que el 10% de la población desde los 0 años, ¿sí?, consumen tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir, el 6% de la población de 15 años o más toma ya antidepresivos y estimulantes de manera habitual, ¿sí? Entonces, eso son una cosa que es tremenda. Ahora, hay un montón de medicamentos antidepresivos, los que actúan con la serotonina, con la adrenalina, los que actúan en ambos campos, los del IMAO, todas esas cosas. En realidad, yo te digo una cosa. Si tú tienes un problema depresivo de reciente aparición y le das un medicamento antidepresivo, puedes estar entre ese grupo del 50% que va a mejorar en sus síntomas, pero durante un tiempo limitado. ¿Sí? Claro. Pero yo todavía no conozco un paciente que lleve 5 o 6 años tomando un antidepresivo y se le haya quitado la depresión. No los conozco. Porque necesita terapia. Eso. Ahora, el problema es ese, que el consumo, además del consumo recetado, el consumo ilícito es altísimo. Y eso que se supone que aquí no se puede vender ninguno de estos medicamentos en farmacia sin receta médica. ¿Cómo es ese consumo ilícito? ¿Dónde se consigue un antidepresivo ilícito? Ya sé, por internet, todo lo que tú quieras. No, por internet, pero en el mercado negro. Hay mucha gente que saca muchas recetas para después venderlas. ¿Tú sabes lo que vale un Trenkimacin de 5 en el mercado negro? Una burrada. ¿Sí? Los junkies, los cocainómanos, todos esos consumen mucho de estos medicamentos para bajarle un poco al subidón de la rayita que te han metido, ¿sí? Entonces el consumo de eso es tremendo, ¿sí? Se supone que cualquier consumo de benzodiazepinas, hipnóticos o barbitúricos por encima de las 50 dosis al día en un país, estadísticamente hablando, es preocupante. Pues España está en 91 dosis al día por eso yo traje el tema. Eso es brutal. Y además de España, en el mundo, Serbia, Uruguay, Israel, Estados Unidos y Hungría son los mayores consumidores de estos medicamentos. ¿Y cuáles son esos medicamentos en términos generales? Pues el ranking, el golden, se lo lleva el lorazepam. El orfidalito de toda la vida. Pero alprazolam, diazepam, clonazepam, bromazepam, lormetrazepam, todas las benzodiazepinas son, mira, el solo lorazepam se lleva el 40% del mercado. Pero ¿cómo hacemos? Yo no quiero tomar una pastillita yo quiero ir a terapia. Es que eso es como tú lo decías hace un momento en tu otra sección, ¿sí? Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Mientras no haya suficientes psicólogos y psiquiatras disponibles para que pueda atenderse a la población, no va a haber solución. Así de simple. Se sabe que, mira, hay una dice que los pacientes, el 62% de los adultos que van a psicoterapia mejoran en un 66% sus síntomas. Es decir, mejoran lo mismo o más que los que responden al tratamiento con los antidepresivos. Con la posibilidad de que no solamente eso, sino que el tratamiento cognitivo-conductual orientado
a la depresión, los mejora, pero orientados a la ansiedad les da herramientas para el control de la ansiedad. Claro. Porque esa es la otra, que la gente no desarrolla herramientas para el control de la ansiedad. O sea, que nos quedamos como al principio. Mira, una frase para terminar. A falta de terapia, buenas son pastillas. La prescripción de ansiolíticos se da en la mayor parte en la atención primaria. El consumo de benzodiazepinas y otros fármacos tan elevado en España se debe, por un lado, a la tendencia exclusiva hacia la medicalización de los problemas emocionales, como tú habías dicho, los problemas de ansiedad, problemas emocionales que se dan en nuestro país, tal y como lo ha declarado en público un psiquiatra muy eminente, que es Antonio Cano. Los problemas de ansiedad no se pueden resolver anestesiando con fármacos los síntomas que producen.